Damos la más cordial bienvenida al doctor Daniel Paredes, que nos encuentra ya en este momento enlazados en Zoom y nos va a compartir sobre el tema de la reanimación hídrica guiada por metas, porque la sobrecarga de suero puede ser fatal en choque hemorrágico. El doctor Daniel es docente de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, es emergencias y desastres. Además, es máster en docencia universitaria y médico tratante del Hospital General Docente en Riobamba. Doctor Daniel, qué gusto tenerlo con nosotros. En estos momentos lo estamos ya nombrando como coanfitrión para poder dar inicio a su presentación que nos ha preparado para el día de hoy. Nosotros dejamos de compartir pantalla para que pueda iniciar usted. Muchas gracias. Mm, mm, Buenos días, no sé si ahí se logra visualizar ya mi pantalla. De momento, no todavía no estamos compartiendo pantalla, doctor. Veamos, aquí estamos. Ahí, me parece que sí. Sí, precisamente en estos momentos ya estamos visualizándolo. No sé si lo podríamos colocar en la parte inicial de la presentación, ¿verdad? Ya, listo. Creo que ahí está mejor, ¿no? Sí, podemos dar inicio. Listo. Buenos días con todos. Mi nombre es Daniel Paredes. Muchas gracias por la presentación. Bueno, en este día me han pedido que les comparta algo sobre la reanimación hídrica guiada por metas, enfocado en lo que es la obstetricia, en la obstetricia crítica, que creo que es una de las partes de la medicina que más miedo nos da de una u otra manera, ¿no? Debido a las altas implicaciones que tiene el manejo de una paciente obstétrica con tipos de choque hemorrágico o séptico, independiente del caso, ¿no? Cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente gestante, tenemos que tomar en cuenta principalmente que no es una paciente común y corriente, no es una paciente a la que nosotros habitualmente nos enfrentamos, ya que una paciente gestante tiene varias modificaciones fisiológicas que hacen que la respuesta de ellas sea un poco diferente a la de una persona normal. Estas características nos hacen que nosotros nos pongamos a pensar un poquito en cuáles van a ser mis metas, hasta dónde yo voy a llegar con mi reanimación hídrica y qué es lo que puedo hacer por mi paciente, qué es lo que le tengo que ofrecer. Dentro de estas alteraciones están los cambios en las proteínas, en la albúmina, el mismo hecho de que al tener un bebé en su vientre ya haya compresión a nivel de los grandes vasos intraabdominales. Esto hace que mi paciente de por sí ya tenga un alto gasto cardíaco y un mayor volumen plasmático, lo que nos predispone a la existencia de una disminución de la resistencia vascular sistémica que asociado a la hipoalbuminemia fisiológica nos va a predisponer a una mayor fuga capilar. Esta es una de las principales razones por las que el uso en exceso de cristaloides, en especial de lo que es el cloruro de sodio, puede ser más bien algo deleterio para nuestro paciente, ¿sí? Nos puede predisponer a algunas alteraciones que podrían llegar a ser inclusive fatales para nuestro paciente, como es, por ejemplo, el edema agudo de pulmón o inclusive lo que es la acidosis hiperclorémica, que puede presentarse en nuestros pacientes por el uso y abuso
principalmente de este tipo de solución. La sobrecarga hídrica en pacientes obstétricas aumenta el riesgo de mortalidad, ¿sí? Se dice que ya en el posparto de mi paciente, ya después de haber optimizado los líquidos en esto, cada litro de solución que esté en exceso en mi paciente podría aumentar el riesgo de mortalidad hasta en un 1,5%, ¿sí? Como dijimos anteriormente, el aumento de la permeabilidad capilar por la hipoalbuminemia de mi paciente hace que haya predisposición a la fuga de líquido al espacio intersticial, especialmente a lo que es nuestro pulmón, ¿sí? Al haber sobrecarga pulmonar podemos llegar inclusive a tener un edema agudo de pulmón para aumentar la dificultad respiratoria. Podemos enfrentarnos a un SDRA como complicación del exceso de fluidos. Todo va a conllevar a un fallo multiorgánico, donde va a verse comprometido la función renal, la función hepática, inclusive puede haber edema en las asas intestinales, que van a alterar la fisiología de mi paciente y puede terminar inclusive en la muerte. Entonces, el abuso de líquidos no está en discusión. Tenemos que tomar en cuenta que todos los líquidos que nosotros administramos a nuestro paciente, ya no estamos en la época de no, es solamente solución salina, no pasa nada, o es lactato, no pasa nada. Mm, ya se ha cambiado esa premisa. Más bien ahora estamos tratando cada uno de los líquidos que nosotros utilizamos como un fármaco más. Y como todo fármaco tenemos que tener en cuenta sus indicaciones, sus contraindicaciones, cuál es la dosis a la que yo tengo que manejar este fármaco y tener claro qué es lo que yo busco con esto, ¿sí? Tener claro cuál es mi umbral de eficacia y cuando me esté superando de este umbral, cuál es el riesgo para mi paciente. Es por eso que a partir del 2020 ya se comenzó a ver qué está pasando con mis pacientes. Y ya nos enfocamos un poquito más en los pacientes obstétricos. Entonces comenzamos a ver qué es lo mejor. Llenar el espacio intravascular basado en la presión venosa central, que anteriormente era una medida eh, que me ayudaba a mí a la toma de decisiones. O si más bien mi objetivo es mantener una ventana de perfusión adecuada. Al hablar de perfusión, estamos hablando de lo que es garantizar un transporte adecuado de oxígeno a mi paciente, valorar cuál es la demanda de oxígeno que está necesitando mi paciente y recordemos que en el paciente obstétrico ya es un dúo. Ya no estoy enfrentándome a un paciente solo, sino ya estoy enfrentándome a dos pacientes. Porque al yo garantizar un correcto transporte de oxígeno en mi paciente, también estoy garantizando el transporte de oxígeno al bebé. Entonces ya es la dupla, materno-fetal. Si prevengo el daño en la mamá, prevengo el daño también en el bebé. Este cambio en el paradigma de llenar solamente el tanque sin tomar en cuenta las otras variables, va a orientar mi decisión clínica hacia mantener una perfusión real en mi paciente. Entonces ya no es lo que decíamos antes, démosle unos 60, 80 mililitros por kilo de peso en bolo a mi paciente y con eso ya suficiente. Ya no. Ahora vamos a ir valorando cada uno de los pasos que yo doy para reanimar a mi paciente y así llegar a optimizar la perfusión en mi paciente. Yo tengo cuatro fases
en la reanimación inicial en mi paciente obstétrica. La primera fase es la de resucitación. Aquí, antes de tomar la iniciativa de comenzar a administrar bolos a 30, 40, 60 mililitros por kilo de peso, yo lo que primero tengo que hacer es realizar un reto de volumen. Este reto de volumen puede ser monitorizado por forma ecográfica o también por las constantes vitales de mi paciente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Puedo administrar un bolo de 300 mililitros aproximadamente, realizando algo que se llama la elevación pasiva de las piernas, donde a mi paciente que está acostadita le elevo las piernas aproximadamente por unos 3 minutos para hacer que todo el flujo de los miembros inferiores regrese hacia el corazón. Y este flujo sanguíneo me va a dar un aporte aproximadamente de unos 300 mililitros. Si es que yo con este flujo puedo obtener una respuesta adecuada, con la disminución por lo menos del 15 al 20% de la frecuencia cardíaca de mi paciente, si es que puedo obtener un aumento de un 15% de la presión arterial media, pues mi paciente es una respondedora a volumen. Quiere decir que si ha habido pérdidas de volumen o fuga al espacio intersticial, y yo aquí yo puedo administrar bolos de líquido. Ojo, siempre valorando que no exista signos de sobrecarga. Recordemos que el principal lugar donde se va a acumular el líquido va a ser el pulmón. Si yo tengo a la mano un ecógrafo y tengo la experticia para poder utilizarlo, pues es mucho mejor, porque yo puedo monitorizar y ya no de manera rápida buscando líneas B a nivel pulmonares, ¿sí? La presencia de líneas B ya me indica que hay sobrecarga, entonces voy a ir utilizando reto de líquidos y valorando respuesta. Después de esto, voy a ver la optimización de mis fluidos. Entonces, si es respondedor a líquidos, voy a administrar los líquidos que yo considere necesarios. Aquí está la recomendación de un bolo de 15 a 30 mililitros por kilo de peso. Una paciente promedio de 70 kilos me daría aproximadamente un volumen total de 1000 mililitros. 1100 mililitros aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Tras la administración de estos líquidos, yo voy a valorar cómo está mi paciente, ¿sí? Voy a ver si es que mi paciente con esta cantidad de líquidos está manteniendo una presión estable, está manteniendo una frecuencia cardíaca estable, tengo buenas ventanas de perfusión. Recordemos que la perfusión sistémica nosotros no vamos a ver solamente en las constantes vitales, sino también en el nivel de conciencia que tiene mi paciente y en la diuresis que estoy valorando constantemente en mi paciente, ¿sí? Mi siguiente objetivo va a ser mantenerle estable a este paciente, ¿sí? Entonces aquí yo qué voy a hacer? Mantener el, un volumen constante en mi paciente, probablemente aquí ya únicamente con la hidratación basal que va a necesitar a mi paciente, s- tratando siempre de no estar dando nuevos volúmenes, nueva, nuevo bolo de líquidos a mi paciente de forma adicional. Y en caso que sea necesario, yo siempre voy a tener que estar monitorizando signos de sobrecarga. Después de la reanimación de mi paciente, una vez que ya está estable mi paciente, ya se ha solventado el cuadro agudo, yo debo tratar de mantener un volumen neutro, ¿sí? Entonces aquí puedo utilizar diuréticos para mantener eh, balances hídricos neutros, para mantener tanto ingesta como excreta adecuados y así evitar la sobrecarga en mi paciente. Este modelo
Rose, es un modelo que se utiliza bastante en el área crítica, pero se ha tratado de adaptar a la obstetricia para mantener una hemodinamia estable en mi paciente, ¿sí? Evitando el exceso de fluidos y sobre todo previniendo lo que es el edema agudo de pulmón en un posparto. La primera fase, como estábamos viendo, es la de resucitación, ¿sí? O de salvamento. Entonces, mi objetivo aquí va a ser revertir el choque de mi paciente, ¿sí? Obviamente, tengo que enfocar de acuerdo a la clínica de mi paciente. Mi paciente puede estar haciendo un choque séptico, un choque hipovolémico. Siempre el choque hipovolémico es un poco más común en las pacientes obstétricas. Entonces, tengo que guiarme de acuerdo a mi paciente, de acuerdo a la clínica. Si es un choque hemorrágico, obviamente, mi objetivo va a ser reponer pérdidas con pérdidas. ¿Sí? Obviamente, si estoy perdiendo sangre, ¿qué es lo que tengo que reponer? Sangre. Aquí es donde yo me puedo utilizar algunas herramientas, ¿sí? Principalmente puedo utilizar el índice de choque como predictor rápido de lo que es em, el uso de transfusión masiva, donde yo ya me predispongo a transfundir múltiples concentrados globulares, pero ya no solamente sangre. Ya no solamente concentrado glóbulo rojo, sino también ya asociado a plasma y también a plaquetas. Si es un choque séptico, como les decía, previo a la valoración de mi paciente, yo ya tengo que tener en mente que probablemente ese paciente no sea un respondedor a líquidos y que obviamente si mi prueba de elevación pasiva de piernas o tras administrar yo un bolo de cristaloides no existe mejoría, yo ya no me demoro. Yo ya me predispongo y ya voy a utilizar de forma temprana lo que son los vasoactivos, especialmente la norepinefrina. Si mi paciente, como decíamos, es respondedor a volumen, me estoy enfrentando a un choque hipovolémico, puedo darle una carga moderada de 15 a 20 mililitros por kilo de peso de lactato Ringer y valoro a mi paciente. Si no hay respuesta, como decíamos, inicio precozmente el uso de vasoactivos. Si la presión arterial media no alcanza los 65 milímetros de mercurio tras la carga inicial. Ojo, esta reanimación inicial lo que me ayuda es a decidir si mantengo el uso de fluidos de forma arbitraria o ya directamente inicio vasoactivo. Mientras más pronto inicio vasoactivo y menor cantidad de líquido infundo en mi paciente, que no es respondedor a volumen, es mejor. ¿Sí? La fase de optimización, tras evaluar si mi paciente es respondedor a fluidos, tiene como objetivo encontrar el punto medio, el punto óptimo, donde yo tras administrar la carga de volumen necesario a mi paciente, yo ya mejoro el gasto cardíaco y también evito la congestión en mi paciente. Para esto, como decía, yo siempre voy a enfocarme en cuál va a ser mi objetivo. Mi objetivo en este paciente siempre va a ser valorar la perfusión, ¿sí? La perfusión sistémica. Para esto, me puedo valer, como les decía, si tengo mi guía ecográfico, el volumen del BTI mayor a un 15% tras el reto de fluidos inicial, ¿sí? Si tengo la posibilidad y tengo el equipamiento adecuado para medir la variabilidad de pulso en un paciente que esté con una línea arterial, pues también me va a servir, siempre y cuando mi paciente esté en ventilación mecánica, obviamente. Si tengo una variabilidad de pulso de mayor al 15,
Quiere decir que el reto de fluidos está sirviendo. Si es menor, probablemente el reto de fluidos no me va a ayudar mucho. Si no tengo ninguno de estos de estos dos métodos, como decíamos, la elevación pasiva de piernas es una de las maniobras más seguras, rápidas y eficientes que yo tengo. Si tras la maniobra de elevación de piernas mejora la conciencia, disminuye frecuencia cardíaca, mejora presión arterial media, me quedo tranquilo. Administro el bolo y mantengo una hidratación basal. Como decíamos, en la estabilización tengo que tratar de evitar el uso de líquidos adicionales, salvo que exista pérdidas. Si es un paciente consciente, comienza con vómito, pues tendré que reponer las pérdidas. Si durante el transcurso del parto hubo pérdida de sangre, pues tendré que administrar volumen. ¿Sí? Finalmente, una vez que mi paciente ya está en su etapa postparto, ya está compensada, ya está prácticamente fuera del choque, lo que yo voy a hacer es una desreanimación activa, por así llamarlo. Aquí comienzo a ver cuánto volumen he infundido en el global y cuánto de líquido yo he obtenido en mi paciente en la diuresis. Y hacer un balance global de todo lo que yo he infundido y las pérdidas de mi paciente me van a ayudar para estratificar. Si es que la sobrecarga de volumen postparto es demasiado alta, yo mismo estoy incrementando el riesgo de complicación y mortalidad en mi paciente. Aquí es donde yo tengo que, en base a diuréticos, tratar de mantener un balance neutral, un balance adecuado, un término medio, donde no existe ni tanta sobrecarga ni tantas pérdidas. ¿Sí? Actualmente nos encontramos en una etapa de transición, donde el eco está llevándose un, está llevándose la delantera a los medios tradicionales de monitorización hemodinámica. La reanimación hídrica guiada por indicadores o guiada por objetivos ya prácticamente descarta la presión venosa central como un indicador de precarga. ¿Sí? En cambio, ahora el monitoreo ecográfico ya no es algo invasivo para mi paciente. Sin embargo, depende bastante de la experticia del médico, ¿sí? Pero nos va a dar parámetros en tiempo real y nos va a dar una guía muy objetiva, muy clara de lo que estamos haciendo. Dentro de la evaluación ultrasonográfica, yo puedo realizar la medida del BTI o del volumen sistólico del ventrículo izquierdo. Entonces, el ecocardiografía, utilizando el eco de manera transtorácica, yo puedo valorar en el tracto de salida del ventrículo izquierdo la velocidad tiempo integrada, que es el BTI, donde voy a ver el flujo de salida a través de esta ventana ecográfica y voy a ver si es que tras un reto de volumen de unos 300 mililitros mejora el 15%, mi paciente es respondedor a volumen. Si mantengo un BTI adecuado de 12 a 15, estoy bien, ¿sí? El protocolo Vexus evalúa la congestión venosa mediante el ecodoppler de la cava inferior, de la vena porta, de las hepáticas, de las renales. Este protocolo ya necesita un poquito más de experticia, ya que aquí vamos a ver lo que es a través del Doppler pulsado, los flujos sistólicos y diastólicos de estas venas. Sin embargo, si es que yo no tengo tanta experticia para realizar un Vexus,
Me puedo servir también de otros protocolos, ¿sí? Uno de los protocolos que a mí me agrada bastante es el protocolo Rush. Entonces aquí prácticamente voy a ver bomba, tanque y cañerías. Cuando veo la bomba, voy a ver el corazón. Entonces, en una ventana cardíaca de 4 cámaras, yo puedo ver cómo está el latido de mi corazoncito. Cuando el ventrículo izquierdo se colapsa por completo, me está diciendo que el volumen no es suficiente como para mantener abierto el ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, ¿qué me está sugiriendo indirectamente? Que necesita mayor cantidad de líquidos. Luego voy a ver el tanque. Generalmente donde se va a acumular líquido va a ser en el pulmón. Entonces puedo hacer un eco pulmonar rápido en búsqueda de líneas B. Si existe líneas B, ¿qué quiere decir? Que mi paciente ya está sobrecargado, ya no necesita más líquido. Le estoy llevando a la sobrecarga, le estoy produciendo edema agudo de pulmón y más bien me detengo, ¿sí? Si es que tengo un pulmón seco, no existe mayor cantidad de líneas B, tengo líneas A, mi pulmoncito está bien ventilado, pues me da paso para que yo pueda continuar con el uso de líquidos. Y las cañerías voy a hacer un eco de vena cava, donde lo que me va a interesar aquí es la colapsabilidad de la vena cava. Cuando hablamos de cañería, estamos hablando de una tubería. Entonces la vena cava va a tener cambios con la respiración, sobre todo con la inspiración. Entonces yo voy a ver un punto de llenado máximo de vena cava y un llenado mínimo de vena cava. Cuando veo que esa colapsabilidad puede ser de forma eh, subjetiva, sin medida, es mayor al 50%, ¿qué me dice? Que no hay suficiente líquido en el interior de la vena cava. Entonces, ¿qué debería hacer yo? Aportar mayor cantidad de líquido. La vaina de nervio óptico utilizo más en preeclampsia, ¿sí? Cuando ya tengo una vaina de nervio óptico demasiado grande, me está sugiriendo que ya hay incremento de la presión intracraneal y por eso eh, prácticamente me está alertando que ese paciente potencialmente puede comenzar a convulsionar y terminar en una eclampsia. Ahora, la pregunta de siempre, ¿qué hago? ¿Qué prefiero? ¿Solución salina, lactato Ringer? Tenemos que tener en cuenta que en el endotelio vascular nosotros encontramos el glicocálix, que prácticamente es el que va a regular la permeabilidad capilar. Cuando yo tengo pacientes con estado de sepsis, cuando tienen preeclampsia, sobre todo, este glicocálix ya tiene un daño. Entonces, al yo no tener esta capa protectora que es el glicocálix, va a permitir la fuga de líquidos hacia el intersticio de manera brutal, de manera dramática. Entonces, yo aquí, ¿qué es lo que tengo que ver? Un líquido, un cristaloide, que en este caso permanezca mayor tiempo en el intersticio, en el medio intravascular y no se fugue al extravascular. En este sentido, algunos estudios, sobre todo en pacientes obstétricas, han demostrado que el lactato Ringer y el plasma light van a proteger el glicocálix, ¿sí? Y que van a mantener un pH más fisiológico. Y estos son los líquidos recomendados de primera línea. La albúmina, en casos de hipoalbuminemia severa en mi paciente con una albúmina menor a 2, recomienda
la infusión de albúmina para tratar de mantener igual la presión oncótica y evitar la fuga hacia el intersticio. La solución salina, en cambio, el abuso en este caso de la solución salina, la infusión en abundantes cantidades, en cambio puede inducir a lo que es una acidosis hiperclorémica. Y esta acidosis hiperclorémica va a terminar promoviendo la inflamación endotelial y va a terminar destruyendo la capa de glicocálix. Por ende, la fuga de líquidos va a ser mayor. Entonces, de primera línea, lactato Ringer. Una opción, el plasma light. La albúmina en casos de hipoalbuminemia severa y no se recomienda el uso de solución salina de forma rutinaria en cantidades excesivas. Pero doctor, estoy en mi centro de salud y no tengo nada más que solución salina. Vuelvo y repito, puedo utilizar solución salina siempre y cuando no caiga en el abuso, ¿sí? Para eso me sirve la maniobra de elevación de piernas y el uso de microbolos, ¿sí? De 300 en 300 para tratar de mantener a mi paciente estable. Ahora, la norepinefrina o el uso de vasoactivos temprano ya está más que comprobado que nos ayuda a disminuir la mortalidad de mi paciente. Es por eso tan importante que cada momento estoy recalcando la valoración inicial de mi paciente con la maniobra de elevación de piernas o o el reto de líquidos inicial que se hace. Si con la maniobra de elevación de piernas mi paciente no mejora, no disminuye la frecuencia cardíaca, no mejora la presión arterial media, tengo la capacidad de hacerle un eco y veo que mi corazoncito todavía sigue, eh, que mi corazoncito está hiperdinámico, que el BTI no mejora. Y de entrada ya utilizo norepinefrina en infusión continua para mejorar la sobrevida de mi paciente. Si mi paciente veo que inicialmente, ojo, porque hay pacientes que inicialmente responden adecuadamente a la maniobra de elevación de piernas o al reto inicial de líquido. Pero si responde, el segundo paso, ¿cuál es? Administrar una carga intermedia de líquidos de 15 a 20 ml por kilo de peso, aproximadamente entre 1000 y 1500 mililitros de líquido. Administro este primer bolo de líquidos y la presión otra vez se cae. ¿Y ahora qué hago? No me doy más vueltas, inicio directamente norepinefrina. ¿Sí? Siempre la presión media objetivo va a ser de 65. ¿Qué es lo que cuál es la ventaja que me da este fármaco? Que va a restaurar el tono vascular sin yo necesitar seguir añadiendo volumen de forma indiscriminada. Con esto estoy protegiendo el glicocálix y al pulmón. Ojo, cuando yo tengo un paciente con choque hipovolémico por pérdidas sanguíneas, la norepinefrina también me puede servir. Pero doctor, ¿por qué si es que está perdiendo sangre, lo más adecuado es que yo compense con sangre? Sí, estamos muy de acuerdo. Pero ¿cuál es el hecho? Que mientras yo voy a llenar nuevamente el tanque, yo puedo permitirme utilizar la norepinefrina como puente. ¿A qué me refiero? Si mi paciente ha perdido 4, 5 litros de sangre en una hemorragia obstétrica, yo tengo que rellenar nuevamente esa cantidad de líquido, ¿no es cierto? Pero por A o B circunstancia, el banco de sangre se está demorando en conseguir el tipo de sangre de mi paciente. No tengo suficiente plasma
fresco congelado dentro del hospital. No ha habido donaciones últimamente. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Utilizar la epinefrina, la norepinefrina en infusión continua durante la infusión de los hemocomponentes, de los hemoderivados, y tratar de mantenerle siempre una presión arterial media de 65 para mantener adecuada perfusión tisular en todo mi paciente, ¿sí? Entonces, cuando hablo de metas, yo tengo que mantener una presión arterial media de 65. Con eso, ¿yo qué estoy asegurándome? Que mi paciente tenga buenas ventanas de perfusión, que tenga una diuresis adecuada entre 0,5 a 1 ml por kilo hora, que mi paciente tenga una buena perfusión cerebral y por ende tenga un buen nivel de conciencia, que no haya afectación respiratoria, ¿sí? Mi siguiente objetivo va a ser ver cómo está la perfusión sistémica de mi paciente. Entonces aquí me sirve bastante la gasometría. Entonces el lactato va a ser un indicador de perfusión de mi paciente. Recordemos que el lactato se produce cuando existe metabolismo anaerobio, cuando quiere decir que no está llegando suficiente líquido a los tejidos. Pero si yo ya estoy transfundiéndole a mi paciente, le tengo con norepinefrina, aproximadamente a las 2 horas yo puedo hacerle una evaluación, hacerle una nueva gasometría y comparar. A ver, tengo un lactato de 8 cuando llegó mi paciente. Veamos cuánto está ahora. Si baja aproximadamente un tercio o la mitad, eso es un signo de buen pronóstico. Quiere decir que mi paciente se está compensando adecuadamente. Pero si no tengo una disminución del lactato significativa, quiere decir que algo está pasando, algo me está faltando, ¿sí? Mi paciente no está con una buena perfusión sistémica. Entonces ahí regreso al primer paso, vuelvo a ver qué está pasando con mi paciente. Verifico que la presión sea la adecuada, que no exista mayor cantidad de pérdidas, ¿sí? Y voy corrigiendo estos fallos. Ahora, hay un equivalente al lactato, porque siempre estamos en el dilema, ¿no es cierto? Que estoy en un centro de salud, que no tengo todos los equipos necesarios que yo quisiera, pero puedo utilizar también el llenado capilar como un signo de perfusión sistémica. Recordemos que el llenado capilar normal es de 2 segundos, es menor a 2 segundos, ¿sí? Entonces, si mi paciente cuando llega tiene un llenado capilar de 3, 4 segundos y ya después de 2 horas de haberle infundido líquidos, ponerle vasoactivos, le hago, verifico el llenado capilar de mi paciente y es menor a 2 segundos, ¿qué quiere decir? Que estoy haciendo bien las cosas. Si este llenado capilar se mantiene en 4 o 5 segundos, algo está pasando con mi paciente. No estoy cumpliendo mis metas, no estoy cumpliendo mis objetivos, no estoy manteniendo una buena ventana de perfusión adecuada en mi paciente, así que regreso a ver qué está pasando. ¿Sí? El estudio Andrómeda validó el llenado capilar. Y era interesante ver cómo en todos los pacientes que llegaban a las áreas críticas de emergencia, sea terapia intensiva o al área crítica de emergencia, obviamente, eh, se realizaba una correlación. Se tomaba el llenado capilar y más o menos se hacía una correlación con la cantidad de lactato que podíamos encontrar dentro dentro de la gasometría. Cuando estaba con llenados capilares mayores a 4 o 5 segundos, ya probablemente ese lactato estaba mayor a 4 o 5. Entonces era una correlación tan significativa que el llenado capilar podría de cierta manera reemplazar a la gasometría para yo tomar decisiones de forma temprana, ¿sí? Por eso vuelvo y repito, si no tengo gasometría, el llenado capilar me está diciendo las cosas.
me está ayudando a tomar decisiones. El algoritmo que yo debería seguir es como decíamos inicialmente. Primero, clínicamente evaluar el choque. Si mi paciente está cursando con un choque séptico o está cursando con un choque hipovolémico. Si ha habido pérdidas sanguíneas, por qué sé yo, por una placenta previa, por un desprendimiento normoplacentario, por retención de restos, ¿qué digo yo? Puede ser por un desgarro uterino, cervicuterino. Me está sugiriendo que es ya un tipo de choque hipovolémico. Entonces aquí yo puedo hacer un reto de volumen y que obviamente va a darme positivo para volumen. Administro el bolo inicial de cristaloide. Si la respuesta es adecuada, continúo la infusión de líquidos. Si es choque hemorrágico, obviamente tendré que administrar hemocomponentes. Si tengo la posibilidad, voy a reevaluar a mi paciente mediante vía ecográfica. Voy a valorarle cómo sigue el BTI, cómo sigue el, el volumen sistólico del ventrículo izquierdo. Voy a realizarle un Vexus. Si no estoy capacitado para hacer todos estos estudios, pues puedo valerme de mi ecógrafo para ver cómo está el pulmón, si está con signos de sobrecarga o no, si tengo buena contractibilidad global del corazoncito, cómo está la vena cava, ¿sí? Y defino nuevamente. ¿Me está yendo bien con los líquidos? Chévere, continuemos con los líquidos. Si no me está yendo bien con los líquidos, inicio inmediatamente vasoactivos. Una vez que mi paciente ya está estabilizado, le estoy monitorizando, veo que estoy cumpliendo mis objetivos, ¿sí? Estoy cumpliendo mis metas. Le tengo a mi paciente con buenas ventanas de perfusión, está consciente, presión arterial media mayor a 65, con una frecuencia cardíaca menor a 120. em, Tengo un lactato sérico menor a 2, un llenado capilar menor a 2 segundos, pues estoy cumpliendo mis objetivos. Mi paciente ya está estable. Acabo el cuadro agudo y comienzo a ver qué hice yo con los líquidos. Hago un balance, un gasto, eh, un, un control de ingesta acumulado. A ver, ¿cuánto de líquidos le he pasado a este paciente? Chuta, me he pasado con los líquidos, está con 5.000 adentro. Y entre pérdidas y diuresis, ¿cuánto de líquido está fuera? Ah, no, es que chuta, entre pérdidas y líquido está solamente 1 litro. Tengo un gasto acumulado de más 4 litros. ¿Y ahora qué hago? Tratar de mantener un aporte neutro. Ahí es donde disminuyo la cantidad de líquidos que estoy infundiendo normalmente y puedo utilizar diuréticos para disminuir la sobrecarga hídrica. ¿Sí? Siempre evaluando mis metas. Mantener a mi paciente con buena presión arterial media, buena frecuencia cardíaca, consciente si es posible, si no ha necesitado ventilación mecánica, obviamente. Mantenerle con un buen gasto urinario, mantenerle con un lactato menor a 2. Todo esto me va a ayudar a disminuir la mortalidad de mi paciente. ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Qué es lo que yo quiero que se lleven de esta charla? Primero que los líquidos son iguales a los fármacos. Todos los líquidos tienen su dosis, tienen sus indicaciones, tienen sus contraindicaciones. Como todo fármaco, en exceso puede ser malo para mi paciente. Puedo aplicar el modelo Rose de forma sistemática, incluyendo en el posparto, ojo, estamos hablando en el posparto, la evacuación activa de los líquidos para quitar la sobrecarga de de las etapas iniciales de reanimación. Una recomendación. El eco está ganando mayor terreno cada día.
Es una manera muy eficaz y menos invasiva para yo poder tomar decisiones para con respecto a mi paciente. Me ayuda a monitorizar de forma rápida, de forma sistemática. Me ayuda a monitorizar de de manera instantánea a mi paciente. Entonces siempre es bueno tener un poco de conocimiento en este sentido. Ya comenzar a dejar de tenerle miedo al eco y comenzar a incorporarlo a mi práctica diaria. Y el inicio precoz de la norepinefrina. No tengamos miedo del vasoactivo. El vasoactivo puede ser muy beneficioso para mi paciente, ¿sí? Inclusive en el choque hemorrágico yo puedo utilizar la norepinefrina como un puente. Mientras recargo toda la sangre que perdió mi paciente, yo puedo utilizar el vasoactivo, la norepinefrina, para tratar de mantener una presión arterial media dentro de objetivos, que sería de 65. Hay una frase de uno de mis mentores, el doctor Luis Aro, un médico que ayudó a muchísimas personas mientras tuvo la oportunidad. Entonces él siempre me decía que la misión del médico va a ser ayudar de la mejor manera a un paciente. Y la mejor herramienta que nosotros tenemos es el conocimiento. Mientras yo más me preparo, más estudio, más aprendo, puedo ayudar de mejor manera a todos mis pacientes. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias también a usted por su valioso tiempo que nos ha entregado esta mañana de hoy. Pasamos directamente ya a la sección de preguntas. Esperamos que nuestros participantes puedan formular sus inquietudes a lo largo de la charla y la presentación. Como tal, doctor, así como la misma inquietud que le había formulado al doctor Eric, quisiera consultarle, ¿no? ¿Alguna anécdota, alguna cosa que tal vez se le quedó dentro del tintero para poder estar compartiendo durante esta presentación? ¿Qué podría ser? Mm. Bueno, dentro de de las anécdotas que he tenido en esta parte de la resucitación hídrica, es que muchas veces se nos va la mano con los líquidos, ¿sí? No tomamos en cuenta que el paciente el paciente obstétrico no siempre es solamente choque hemorrágico, sino también puede tener un choque séptico asociado, ¿sí? Entonces, en alguna ocasión, sí tuvimos una paciente crítica, me acuerdo, mm, en, en un hospital determinado, que había sido manejado en un hospital de primer nivel, en un hospital, perdón, de segundo nivel. El hecho es que como había tenido un sangrado uterino en un posparto, comenzaron a manejarle con líquidos. O sea, ya transfundieron sangre y no mejoraba la presión. Comenzaron a utilizar cristaloides, no mejoraba la presión. Ya habían transfundido como unos 12 paquetes, pero la novedad es que el paciente ya no sangraba. Y cuando llega a nuestro establecimiento, comenzamos a estratificar a nuestra paciente. Claro, aparentemente en el posparto había perdido aproximadamente unos 1500 en teoría. Por retención de restos, liberaron los restos, se acabó el sangrado, pero la paciente seguía chocada. Entonces tuvimos que hacer una nueva reevaluación de nuestra paciente. En este caso hicimos una prueba a líquidos, no respondió, iniciamos inmediatamente vasoactivos y comenzamos a buscar causas probables de la infección. Claro que la paciente para este entonces ya tenía signos de edema agudo de pulmón, ya estaba con insuficiencia respiratoria y dentro de la estratificación, o sea, comenzamos a buscar otras causas de hipotensión y en este caso estaba presentando también una sepsis.
de foco urinario y foco pulmonar, que lastimosamente por cosas de la vida, obviamente la prioridad en el momento de la hemorragia era compensar esa parte, pero no se tomó en cuenta también la respuesta a volumen y los exámenes complementarios que podía requerir ese paciente. Entonces le hicimos un examencito de orina, su orina desastrosa, la paciente séptica, tuvimos que depletarle de líquido porque comenzó a hacer falla renal con el uso de bombas de diurético. Gracias a Dios, todo salió bien, el antibiótico funcionó bien y al tercer día prácticamente la paciente ya comenzó a compensarse, a disminuir la necesidad de vasoactivos, ya mejoró su mecánica ventilatoria, ya mejoró su respuesta global y por suerte salió bien, salió muy bien. A los 5 días de hospitalización, prácticamente ya se encontraba ya con su bebé, tranquilamente, ya despierta, extubada, únicamente en vigilancia. Muchas gracias, doctor. Muy interesante esta parte, ¿no? Y precisamente dentro de la exposición, haciendo un breve síntesis ahí, ¿por qué es mejor hacerlo por metas y no de una forma agresiva? La reanimación hídrica por metas me garantiza que yo estoy haciendo lo suficiente por mi paciente, pero no en exceso. Tomemos en cuenta que los líquidos ya se deben tomar en cuenta como si fueran fármacos. Entonces, al hacer una asociación, yo, por ejemplo, al utilizar paracetamol de forma agresiva cada vez que le duela algo a mi paciente, voy a terminar intoxicándole. Lo mismo va a pasar con los líquidos. Si cada vez que yo veo que está bajando la presión, administro líquidos, líquidos, líquidos de forma agresiva, yo no estoy midiendo si estoy cumpliendo mi objetivo o no. Prácticamente la intoxicación del cuerpo por líquidos se va a demostrar en sobrecarga hídrica y principalmente con insuficiencia respiratoria porque el líquido se acumula en el pulmoncito. Y al yo utilizar de forma agresiva los líquidos, prácticamente estoy arrastrando el glicocálix, la única barrera que evita que el líquido se fugue del interior de los vasos sanguíneos al exterior. Si daño el glicocálix más de lo que ya está dañado por una patología séptica, prácticamente yo estoy liberando todo el líquido del intravascular al extra y todo lo que estoy administrando no me va a servir. Entonces, al yo ir monitorizando de forma cautelosa, dando solamente lo necesario para mi paciente, estoy asegurando que el glicocálix de mis vasos sanguíneos se mantenga intacto. Y con esto me aseguro que el líquido no fugue del intravascular al intersticio y el líquido que yo estoy administrando se mantenga de forma eficiente en el interior del vaso. Importante esta aclaración que nos está mencionando, sobre todo con respecto a buscar este tipo de metas antes de tal vez de estarlo buscando de una forma agresiva. Esto también incluye, no importa los casos o los escenarios, así sea en casos de emergencias. Realmente la reanimación guiada por objetivos está enfocada al manejo de pacientes en emergencia, realmente. Porque si bien es cierto, ahorita estamos en un periodo de transición, pero anteriormente el uso de líquidos de forma indiscriminada era principalmente realizado por personal de emergencias. Entonces, los estudios han ido comprobando que la reanimación guiada por objetivos me va a disminuir la mortalidad en mis pacientes. Entonces, es siempre un monitoreo. Doy una cantidad de líquido, veo cómo me va con mi paciente, ¿sí?
pero siempre en cantidades moderadas. Por eso la recomendación es de utilizar microbolos. Anteriormente yo me acuerdo que cuando estaba en mi etapa de internado, de residencia, la recomendación era, si está tu paciente chocado, dale por lo menos de 60 a 80 mililitros por kilo. Estamos hablando mm, más o menos de entre unos 4 a 6 litros, 4 a 6 litros de solución salina o de lactato. Imagínense, es una cantidad exorbitante. Inclusive yo me acuerdo que tenía un tutor que venía y preguntaba, ¿cuánto líquido le has pasado al paciente? ¿Cuántos sueros están adentro? Yo le decía unos 2, 3 sueros. Me decía, ¿pero por qué? Con eso no le va a alcanzar para nada. Ponle más, ponle 3 más. Y, o sea, haciendo una comparativa en ese escenario y el escenario actual, me doy cuenta que la sobrevida de los pacientes no mejoraba con esta terapia tan agresiva. Más bien ahora, guiándome por metas, por objetivos, con el uso de estos microbolos de volumen, de 300 en 300, de 300, 400, máximo 1 litro para pasarle en 1 hora, me ha ido mejor con los pacientes. Sí se ha visto un cambio, una disminución en la mortalidad. Mm, Anteriormente los pacientes que entraban chocados, uno se les veía como globitos, ya al tercer, cuarto día totalmente hinchados, en anasarca, con dificultad respiratoria y con diuréticos a dosis sumamente altos. Sin embargo, ahora ya los pacientes se les mantiene con una mejor, en un mejor estado hemodinámico y con menor cantidad de líquidos, ya más bien teniendo una restricción, sabiendo siempre hasta qué punto administrar, cuándo necesita más y cuándo ya tengo que suspender, ¿sí? Entonces ese es el objetivo, tenerle a mi paciente con una presión arterial media de al menos 65 milímetros de mercurio, tenerle con un lactato menor a 2, tenerle con unas buenas ventanas de perfusión que va a hacer la conciencia, va a hacer una diuresis de 0,5 a 1. Mientras yo mantenga esos objetivos con una cantidad de líquido adecuada, como decíamos, aproximadamente con un volumen de 2.000 a 3.000 en 24 horas, yo me quedo tranquilo y satisfecho, ¿sí? Y obvio, si ya no logro este objetivo solamente con líquidos, el uso del vasoactivo temprano salva vidas. Excelente, doctor. Muchas gracias por esta exposición que nos ha brindado el día de hoy. No sin antes pedirle, por favor, si nos puede acompañar con un mensaje final, tal vez para el personal de obstetricia que está en este momento escuchándolo, ¿no? El mensaje final sería que utilicen de forma adecuada los líquidos, que recuerden que los líquidos son también fármacos y tienen sus indicaciones claras. Y más que nada que se sigan preparando, ¿sí? La parte de la obstetricia y la atención a pacientes ginecológicas es un tema de alta susceptibilidad a cambios. Siempre estamos buscando lo mejor para nuestros pacientes y las actualizaciones continuas como las que se realizan aquí en COEX nos brindan un mejor panorama de qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde debemos ir, ¿sí? Siempre la misión del personal de salud es ayudar al paciente y mientras nosotros más capacitados estemos, podemos realizar esto de mejor manera.